estamos listos para el tema de hoy y pues acabamos de pasar la celebración de Purim, una celebración histórica, no es una celebración como las grandes Moedim, ocasiones que el Eterno hizo a su pueblo, pero en la parte histórica y cultural del pueblo hebreo, pues es importante porque tiene que ver con su historia, su cultura, tiene que ver con el hecho de confiar en el Todopoderoso y recibir de Él ayuda, liberación, sus portentos. Así es que es importante, no es una fiesta obligatoria, pero es una fiesta del pueblo de Israel. Entonces, aquí pues se vuelve muy sencillo, ¿no? Quien se siente pueblo, pues obviamente que le interesa esta celebración. Quien no se siente parte del pueblo, pues automáticamente y claramente puede decir, esa fiesta no es de la Biblia. Pero tiene su parte muy importante en la historia y obviamente en la profecía. Así es que vamos a retomar un poquito allí. Bendecimos al Todopoderoso, pues nos ha dado su Torá por mano de Moshe, nos dio la Torá, los 5 libros, y es la base, porque después de la Torá, pues vienen los profetas. Y en la Torá y en los profetas se habla de la redención del pueblo hebreo y de la redención del mundo. Entonces también es y tiene una parte mucho muy importante para todos nosotros, pues es la base desde la cual habló Yeshua el Mesías. Él no habló de otra cosa más que de la Torá y de los profetas, ¿cierto? Llegó a citar a David también, llegó a citar los salmos, obviamente. Entonces toda su base fue la escritura. Él no habló de una enseñanza distinta al pueblo del Eterno. Bien, tenemos delante de nosotros una reflexión en la que al estudiar, al leer y al meditar en esta celebración de Purim, de las suertes que fueron echadas contra el pueblo hebreo, pues es suerte, echaron suertes contra ellos, pero esas suertes pues se volvieron en contra, pues está escrito, ¿verdad? Y aquel que toque a mi pueblo Israel, pues es como tocar a la niña de sus ojos. Entonces esta parte también se vuelve muy interesante. Mencionamos en esta parte de la lectura, para esto, bueno, entonces voy a retomar todo el libro de Esther, pero vamos a ir hacia algo que es importante para nosotros. Y es que cuando las cosas van bien, hablando de ese tiempo en que estuvieron esa parte del pueblo judío en Babilonia, pero no solo en Babilonia, porque todo el desarrollo de Purim o del libro de Esther se encuentra ¿dónde? ¿Recuerdan? No es en Babilonia específicamente, ¿verdad? ¿Dónde fue? En el reino de... ¿Cuál rey? Lo vimos también. Asueros, que se trasladó de Babilonia a Asiria. Entonces, esta parte es interesante. Estamos hablando del pueblo judío, específicamente del reino del sur. Esto es muy importante para distinguir las dos casas de Israel. Y cuando estamos leyendo casa de José, pues entonces entendemos casa de José, Efraín, reino del norte, que queda disperso, queda reducido a polvo, pero está allí el profético para este tiempo precisamente. Efraín surge en este tiempo, casa de José surge en este tiempo, Israel surge en este tiempo, es decir, el reino y la casa del norte. Lo que tenemos aquí, lo que estudiamos en el libro de Esther, es específico en el reino del sur, es decir, lo que se le llamó
Benjamín, y como era el sur, donde estaba Jerusalén, pues a los levitas, toda la tribu de Leví. Pero también los que regresaron cuando notaron que empezaba a incrementarse la idolatría, primero con los becerros de oro en Betel, ¿se acuerdan? En el reino del norte, con Jeroboam. Muchos dijeron, así ya no vamos nosotros, así ya no vamos nosotros. Y entonces se regresan al sur. Muchas familias, no todos regresaron obviamente, regresaron muchos, pero no todos. Entonces hubo de otras tribus, pero se les llamó los y el reino del sur, casa de David. Hablamos entonces de la casa de David, el reino del sur, que después de que el reino del norte estaba su capital, ¿dónde? ¿Recuerdan? En Samaria, donde plantaron a algunos judíos, los mezclaron, los obligaron a estar allí, porque los animales salvajes mataban a todos los soldados de Asiria. Y preguntaron, ¿y por qué ustedes sí vivían allí tranquilos y nosotros no podemos tener soldados? Y decían, bueno, pues porque estábamos nosotros, y a nosotros nos cuida nuestro Dios. Entonces lo que hicieron fue plantar allí a algunos judíos a la fuerza, los mezclaron, y por eso es que los judíos de Judá del sur no podían ver a los samaritanos porque eran mezclados con parte de esa gente de Asiria. Por eso no se trataban muy bien. Así es que estamos hablando de Judá, del reino del sur, que después de que fue llevado el reino del norte cautivo y se disolvió entre todo el mundo, los mezclaron hasta que no quedó en memoria de quiénes eran ellos. Y en los varios años, pues fueron por Judá, por la casa del sur, que fueron llevados a Babilonia, que estuvieron 70 años allá, ¿recuerdan? Bien, ese es el tiempo del desarrollo de todo esto. Por lo que entender lo que pasó en el reino de, ¿qué dijimos? De Asuero, exacto. Vamos a ver otra vez un poquito de datos de historia. Vimos que había 14 años ahí en medio de todo esto, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de 14 años? Hicimos una cuenta de 14 años entre que los que salieron con Zorobabel para reedificar el templo y las puertas y los muros, 14 años hubo de diferencia entre los que ya salieron para reconstruir y los que se quedaron ya no en Babilonia. ¿Y por qué es esto de Babilonia y luego Asiria y luego de qué hablamos? Aquí tenemos que ir otra vez un poquito a la historia. En el 3389 del conteo judío, o 372 antes de la era común, es decir, de la era romana, de la era común, Ciro toma el reino. Ciro toma el reino y lo movió a Persia. Aquí entonces encontramos la parte interesante. ¿Quién era el rey de Persia luego? Aquí nos movemos fuerte a la historia, ¿verdad? Okay. Ciro movió hacia Persia. Daniel 6:29, si quieren tomar ahí la nota. En ese exilio en Babilonia es que surge Ciro. ¿Sí recuerdan? ¿Quién estuvo antes de Ciro? A ver, hagan memoria. La escritura en la pared. Interpreta Daniel. ¿Quién? Ups. Ok. Nabucodonosor. ¿Sí? Los agarra el curro, ¿verdad? Bueno, es que ahora sí no es conferencia, lo estamos platicando. Ok. Ciro sucede al rey que estuvo antes. Ahí, tomé la nota. Se va a ir acordando y cuando se acuerde, escriba ahí el nombre. Para no hacerlo solo conferencia, vamos a interactuar en este día. ¿Qué era Ciro?
del cual hay una profecía, ¿no? Se habla de Ciro, mi siervo. Dice, Ciro, mi siervo. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo va a ser su siervo? Bueno, es que hizo lo que el Eterno tenía planeado y lo hizo. Y dio cartas, permitió a Zorobabel el retorno. No solo con Zorobabel, ¿quién más retornó? ¿Quién lideró el retorno? A ver, recuerden, hubo alguien que empezó a liderar, no solo Zorobabel. Después hay dos personajes muy interesantes, el gobernador y el sacerdote. ¿Quiénes son? Esdras y Nehemías. Exacto. Todo esto sucede ¿en dónde? En Babilonia. El permiso para retornar. Pero hay un cambio en el reino, hay un cambio de Babilonia hacia ¿dónde? Hacia Persia. Sí, aunque se llama Ciro el persa, bueno, ya se dan cuenta entonces por qué lo movió, ¿eh? Ciro el persa. Les digo, pues, vámonos a Persia. Él mueve su reino. Todos esos datos los estoy sacando de la enciclopedia judaica. O sea, no está en otros, quizás se encuentra en algún otro libro de historia, pero esto lo saqué de la enciclopedia judaica. Si alguien dice, no, yo tengo otros datos, pues ¿de dónde son tus datos? Porque esos son de la enciclopedia judaica, ¿no? A menos que tenga los datos de la enciclopedia persa. Ahí sí tendríamos que sentarnos a platicar, ¿no? Porque, ¿sí me explico? Aquí los de Persia, bueno, pues vamos a sentarnos, porque sí es o Persia o los judíos de la historia. No, todo lo demás queda en pausa, porque en realidad ya no sabemos ahí. Bien. En el 372, Ciro toma el reino y lo traslada. Ciro toma el reino y luego lo traslada. ¿Hacia dónde dijimos? Hacia Persia. Daniel 6:29. Eso es en el 372. Un año después, 371, antes de ver cómo Zorobabel lidera el retorno al ex Israel y se lleva a 40,000 judíos. Ahí sí son judíos, ¿verdad? No hebreos de todas las tribus, sino ya se cuenta como de Judá, del reino del sur. 40,000. Ezequiel 1, del 1 al 4. Eso es interesante, ¿no? Tanta gente. Sí, tanta gente. Y están ahí esos 14 años en que ya estaban retornando a la tierra de Israel por muchos, 40,000 en un total ya del conteo. Mientras él ya no es de Babilonia, sino en ¿dónde? Persia, donde se desarrolla todo aquello que leímos de la reina Esther. Ok. En el 370 arranca ya con fuerza la reconstrucción del segundo templo. Bueno, la reconstrucción del templo, con fuerza ya. Es decir, un año después empiezan a ir, se organizan. La familia de tal va a hacer la pared de tal a tal lugar. Las familias de X van a construir aquí, otras familias van a poner las puertas. ¿Se acuerdan cómo va toda esa historia bonita? Se organizan todos y cada familia, desde abuelo, cada familia se les asigna, tú este pedazo de muro, tú este otro, los que van a poner las puertas, los que van a hacer X, los que van a ser carpinteros, todo el trabajo se organiza porque están reconstruyendo. Es un año ahí que se menciona muy específico, 370 antes del Era Común. En 369 muere Ciro el Grande, Ciro el Persa, el siervo de Adonai. Muere en el 369 y le sucede Asuero. Ahí ya vamos encontrando el hilo. Le sucedió Asuero, o Ahasuerus, su nombre como lo encontramos en las traducciones judías. Esto es en el 369. En el 366, 3 años después, él hizo un gran banquete. ¿Ya lo recuerdan? ¿De cuántos días? ¿Cuántos días duró el banquete? 180 días. ¿A favor de qué? Bueno, él hizo un banquete. ¿Para qué? Para mostrar el esplendor de su reino. Él había sucedido a
Ciro el Grande. Y él dijo, yo también soy grande. Y mostró su poderío a todos los príncipes y a todos los poderosos por 180 días. La reina Vashti hizo también un festejo, ¿no? Es obvio para las mujeres. Aquí donde se desarrolla aquello de que mandó llamar a la reina y la reina dijo, estoy ocupada. Y dijo, sí, bueno, pues ocúpate de tus cosas y deja el palacio. Bye bye. Esto es en el 366. En el 362, solo 4 años después, en que Ahasveros queda solo, pues la humillación fue muy grande. ¿Cómo que la esposa del rey no quiere venir? Hay historias muy tremendas en medio de todo esto. Hay cosas que a uno también se le antojan así como, wow, qué cosa tan fea. Hay de todo en medio de esto, los diferentes historiadores, y entre los historiadores pues hay algunos que dicen cosas extravagantes, ¿no? Como quiera que haya sido, pues el rey tiene 4 años en que no quiere saber de mujer. Bueno, son 4 años, ¿no? Nos van a entender automáticamente que no quiso saber de mujeres. Y después de eso entonces le organizan, porque no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Quizás ahí le dijo, no es bueno que el rey esté solo. Y le formulan ahí un plan de que, rey, ¿por qué no? Pues busca esposa, ¿no? Es más, te vamos a ayudar, vamos a buscar a la mujer más hermosa, más talentosa y más todo que te pueda agradar. Ok, va. Y se organiza todo esto. Así es que en el 362, Esther pone sus piecitos en el palacio. 4 años después. 362. Ya el resto de lo que ya vimos también en la celebración, en el 357, Esther toma acción nuevamente sobre el decreto de Amán. En el 355, Mordejai proclama la celebración de Purim en todas las provincias de ese reino, desde la capital, Susán, hasta todas las provincias, hasta la India y hasta ¿dónde dijimos? Hasta África. Ok, hasta allá. A todos los judíos que vivían en esa zona. Claro que ya no alcanzaron las de Jerusalén, ellos ya estaban fuera del reino, ya se habían ido a Jerusalén. Pero es proclamado para todos. En el 353, la construcción del templo de Beit HaMikdash prácticamente se ha concluido, en el 353. Entonces encontramos aquí estos 14 años y estaremos haciendo entonces un recuento de todo esto. Cuando las cosas van bien, en apariencia, es lo que sucedía con los judíos que estaban en donde? En el reino de Asuero, de Ahasveros. Todo estaba tranquilo. Aunque ya habían oído que estaban emigrando, los judíos a Jerusalén, pero ellos estaban cómodos. O sea, esa es una reflexión fuerte. Pero tenemos que traerlo a nuestro tiempo y tenemos que sacar todo lo bueno que pueda haber aquí en la historia para aprender nosotros. De eso se trata, estudiar la escritura, de lo que leo, de lo que veo, de lo que entiendo, qué me sirve a mí, qué me ayuda a mí y qué no debo hacer yo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en eso consiste el estudio de la escritura. Sacar conclusiones y decir, yo no voy a hacer lo que hicieron ellos. O yo voy a hacer lo que hicieron ellos. No voy a hacer lo que hicieron ellos porque les fue mal. Voy a hacer lo que hicieron ellos porque les fue bien. Hablábamos de que mientras se dio decreto, la suerte, la CUR, contra el pueblo de Israel, pues estaban en un territorio donde había enemigos de generaciones atrás. ¿Cierto? ¿Quién era Amán? ¿Descendiente de quién? De Amalek. Y ahí en la palabra dice que Amalek siempre estará detrás de Israel, acechándole, siempre. El espíritu de Amalek
siempre estará, dice la palabra. Ahorita no recuerdo el pasaje, pero me vienen saltando muchos versículos y es complicado, pero si lo anotamos y luego lo buscamos en una concordancia, vamos a darlo. Siempre estará Amalek detrás de, persiguiéndole, acechándole a Israel. ¿Y qué pasó entonces en el reino de Ahasveros? Pues ahí estaba un descendiente con el espíritu, controlado por el espíritu de Amalek. Dijo: aquí hay judíos, son mis enemigos, tienen que morir. Leyendo rápidamente la historia, que no da grandes datos, allí no encontramos cuántos muertos judíos hubo, ¿verdad? ¿Pero creen que hubo judíos muertos? Obviamente que sí. La lucha fue desigual. Los locales tuvieron tiempo de hacerse de armas, porque fue un tiempo ahí largo. ¿Cuándo echaron las suertes? ¿Y cuándo se llevó a cabo el decreto? Les aseguro, pasaron meses. Estaban maquinando ya con tiempo atrás, maquinando y haciéndose de gentes que se unieran a esa causa de la muerte de los judíos. Un trabajo de proselitismo ahí en contra del pueblo judío. Así fue, así ha sido y así seguirá siendo. Pues Amalek siempre estará persiguiendo a Israel. De eso deben estar conscientes. Pero si estamos en la voluntad del Eterno, es seguro que nos va a ir bien. Él nos va a proteger y Él nos va a ayudar. Porque si a ellos que vieron por 14 años sin hacer caso de la libertad que les dio Ciro y el apoyo que les dio Ciro para regresar, si por esos 14 años no estuvieron haciendo lo que tenían que hacer, tenía que venir una consecuencia, obviamente, porque Amalek siempre estará detrás acechando a Israel, a su pueblo, siempre. Ellos la libraron porque el Eterno es muy misericordioso, pero hubo muertos, definitivo, costó. Hubo miedo a más no poder. Imagínense estar en medio de un reino gigantesco y de repente, de la noche a la mañana, nosotros somos como la plaga de hormigas y nos quieren aplastar. Imagínense el terror que hubo, la conmoción gigantesca. ¿A dónde se iban a escapar? Si hasta dónde llegaba el reino de Ahasveros, o sea, era imposible. Como estar en el centro de una casa grande y allí el hoyito en el centro de la casa del hormiguero. ¿Para dónde corremos? Si están por todos lados los enemigos. Fue muy terrible. Pero aún con todo, lo que tuvieron que hacer fue humillarse hasta el piso. Se proclama ayuno por 3 días. Igual a la reina le manda la noticia, ¿no?, al primo, y le dice: ¿crees que tú te vas a escapar porque estás en el palacio? Fíjate que no. ¿Por qué? Es simple, tú eres judía también. Si no se ha sabido, se llegará a saber. Por algún miedoso, por algún cobarde o por alguien que ofrezca soborno a un del pueblo. Qué tremendo está esto. Cuando leemos en el Escritura hay una parte donde dice: y líbrame y guárdame de mis enemigos, líbrame de un mal vecino, pero líbrame también de un miembro del pacto que pueda volverse mi enemigo. Por eso también leemos que cuídate, porque quizás entre los enemigos tuyos sean los de tu propia casa, pueblo, no familia hogar, sino pueblo, los de tu casa. ¿Qué sucedió con los discípulos de Yeshua? Los de su casa se volvieron sus enemigos, los de su mismo pueblo. Hubo persecución contra los discípulos. O sea, es que eso está ahí igual en el corazón del hombre. El que no se mantiene firme y fuerte puede sucumbir y puede señalarnos. ¿Por qué él va a zapar el pellejo? Por señalarnos.
¿Qué pasó en la Inquisición? O sea, la historia es solamente cambia la época y el vestuario en lugar de los judíos, pero ha sido la misma. Alguien que señala a un enemigo de Amalek, este es judío, sobre él. Puede ser un gentil o puede ser alguien del pueblo. De cualquier manera, somos como ovejas de matadero, ¿no? Así dice la Escritura. Así de sencillo. Pero si estamos otra vez, si estamos en la voluntad del Eterno, en el centro, lo más céntrico que se pueda, pues puede haber liberación. Es lo promesa. Seguramente vendrá liberación. Ay, perdón. Mucho polvito. Aunque ellos no estuvieron en el centro de su voluntad, pero porque la promesa del Eterno es fiel, porque prometió no por otro, sino por sí mismo, que guardaría a su pueblo por amor de Abraham, por amor de Isaac, por amor de Jacob, no por nuestros méritos, sino por amor a Abraham, Isaac, Jacob, y después de todos ellos, pues por la intervención del Mesías. Él también aboga por nosotros, pero no nos va a meter al cielo a la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? A nadie va a meter en su reino a la fuerza. Él mismo lo dijo. Quien quiera ser mi discípulo, calcule, níguese a sí mismo. Entonces, este es un punto interesante para reflexión. Darío el Grande muere en batalla, que dura un año prácticamente, y su yerno Ciro le sucede. Esta parte no la dije, ¿no? Darío el Grande. Y el poder del imperio es movido a Persia. Muere Ciro y le sucede a Ahasveros. Ciro permite el retorno, Ciro permitió el retorno del pueblo. Y todos los que retornaron bajo esas cartas de Ciro llegaron a su destino vivos. Esta parte es interesante también. En la voluntad del Eterno vamos a llegar vivos todos. Fuera de la voluntad del Eterno no hay seguridad de que todos entremos, todos lleguemos, todos alcancemos la meta. Es sencillo de entender esto, ¿verdad? Así es que en medio de las tribulaciones sociales y políticas que hubo, pues fue difícil para todos ellos. Se volvió muy difícil porque cualquier vecino podía ser alguien que tomara armas y que viniera contra ellos. Cualquier vecino, qué terrible que llegue la noche, nos mandan un WhatsApp, ¿no? Un mail o lo que quieran. Saben que desde esta hora cualquiera que no sea de nosotros mismos es nuestro enemigo. ¿Pasaríamos la noche despiertos? No lo creo. Estaríamos dándole vuelta. Porque amanece y no sabemos quién, en cuanto abre la puerta y la ventana, está esperándonos para casarnos. Eso pasó al pueblo porque se enviaron esos mensajeros a decir: hay un pacto contra nosotros, un decreto de muerte para todos nosotros, el pueblo judío. Cualquiera nos puede matar. Hay una fecha en la que ese día se va a lanzar contra nosotros. Nosotros estamos viviendo en tiempos muy complejos, en medio de turbulencias sociales y políticas, ¿sí o no? ¿Está diferente de cómo estaban allá en Susán? No, ¿verdad? El mundo está cambiando y moviéndose tan rápido, se están acomodando otros poderes, están surgiendo poderes nuevos. Esto está hirviendo, de verdad. Políticamente y socialmente eso está hirviendo. Así es que lo mejor será estar atentos a la alianza, al mover, a las señales proféticas. Ciro fue levantado bajo un cuidado del Todopoderoso, tanto que lo llamó su siervo.
aunque nunca fue al templo a orar. ¿Me explico? O sea, fue un servidor de Él, porque hizo lo que Él quiso sin que fuera Él religioso, sin que se volviera judío y sin que fuera a ninguna sinagoga ni a ningún estudio de Moshe. Pero eso es la voluntad del Eterno, porque así le plació el Eterno. Tú vas a hacer lo que yo diga, vas a hacer lo que yo tengo decretado, vas a tener a mi pueblo un tiempo, 70 años, y llegado el plazo, les vas a dar permiso de que se vayan. ¿Cuál fue el punto que detonó? Una cara triste, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Una cara triste y angustiada de alguien, un siervo de Él que estaba ahí, que siempre estuvo contento y empezó a ver triste, 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 hasta que le preguntó: ¿por qué estás tan triste? Pues por mi tierra, por mi pueblo, por el templo que está destruido, ya no aguanto más. Y entonces en la noche Ciro sueña, parafraseando la historia, de que ¿por qué no los dejas así? Ya los tuviste 70 años. Eres poderosísimo, estos son un grupillo ahí de gente religiosa que quiere adorar a su Dios. Todo el mundo tiene derecho a tener su Dios, ¿no? Dijo: no es cierto, libertad a los judíos. Pueden irse. ¿Y qué necesitas? Puedes ir un poco de money, unas cartas, algunos poderes, todo lo que quieras. Va. Qué bonito. Pero fue obra del Eterno. Él es capaz de abrir una puerta que está cerrada, sellada, bloqueada, como será con la puerta dorada, la foto que vemos de Jerusalén, donde aparece casi siempre el cementerio, las bardas gigantescas y dos puertas selladas. Han estado selladas por muchos años, pero la profecía dice que un día se van a abrir, porque por ahí entrará el rey. Se van a abrir porque se van a abrir. Así es que nosotros, en medio de toda esta turbulencia social y política, necesitamos estar atentos de las señales proféticas. Una de las señales proféticas de que estamos en el tiempo es que hace unos 50 o 60 años comenzó el movimiento judío mesiánico. Después de que Israel es declarado ya un país ante la ONU, como un estado, el Estado de Israel, a los poquitos años surge el movimiento judío mesiánico. Cuando veas que la higuera da sus brotes, no solamente tiene que ver con que el Estado de Israel o la tierra de Israel se vuelve la tierra de los judíos, pero hay también un despertar en cuanto a la era mesiánica. Los judíos creyentes en el Mashiach, hace aproximadamente sus 60 años, comenzaron a salir de todas partes y a juntarse y a hacer la primera asociación mundial de judíos mesiánicos. Después de esto surge, porque es obra del Eterno a través de Él mismo, pues su espíritu, su ruach, moviéndose, y algunos grupos de cristianos, evangélicos, protestantes, empiezan a sentir también, ¿no?, es algo en sus entrañas hacia lo hebreo, hacia lo judío, y surge entonces el movimiento mesiánico, que impactó fuertemente incluso al cristianismo, ¿no? No sé si ustedes recuerdan una serie de discos que salieron por Israel, Israel 1, Israel 2, Israel 3, tenía que ver con esto. Detrás de ese proyecto de canciones por Israel, pues estaban unos judíos ahí, ¿no? Arturo y Susana Allen, detrás de todo esto. Porque era el tiempo, es el tiempo profético, cuando despertó todo esto, es que se despierta para el pueblo judío, pero también para los asimilados de la Inquisición, judíos también, su momento. Unos que ni creyentes ni cristianos eran ni nada de nada, pero empiezan a sentir ese llamado así, algo fuertísimo, y que fue llevando hasta
buscar, a investigar de las raíces hebreas, hasta ir buscando y encontrando. Y él entonces va haciendo el llamado, tu lugar ahora ya no es aquí, muévete. La voz del Espíritu, la voz del Ruach. Así es que estar en la voluntad del Eterno es lo que nos conviene. Hace unos 30 años comenzó ese mover hacia profundizar en los estudios de las Escrituras en el sentido hebreo. Hace como unos 30 años, más o menos, ya fuerte. Y comenzó por Sudamérica. ¿Por dónde cree que llegaron los primeros judíos que trajo Cristóbal Colón? Pues por el sur, por Sudamérica, exactamente, donde comenzó, y lo apagaron. Pues allí mismo el Eterno dice: no, aquí mismo, lo que se trató de matar, aquí mismo revive. Una isla que le llamaron la Española, de Sudamérica, y luego Cuba, y así, Dominicana, República Dominicana, por ahí comenzó. Y viene subiendo hasta Veracruz, y subiendo hasta Monterrey, Nuevo León, y subiendo hasta Nuevo México, y hasta Nueva York. Hay muchos descendientes de judíos españoles, de sefardíes, hasta Nueva York. Hay una leyenda ahí en los pies de esa estatua que tiene que ver con los sefardíes. Ahí me tiene un poquito la mano los judíos sefardíes. ¿Y qué está haciendo el Eterno ahora? Pues están levantándose este mover para alinearnos. Es para alinearnos. No es que estábamos descompuestos, simplemente por estar descompuestos, sino que no había la dirección precisa, así como de láser, ¿no? El punto de láser. Ahora ya está. Y necesitamos pedir que el Eterno nos muestre esa línea como de láser para irnos, ¿qué? Alineando, eso es todo. Irnos alineando conforme el mover de su pueblo. Ahora, aquí surge también, ¿qué va a pasar con Efraín, no? ¿Dónde quedó Efraín? Que se asimile entre todas las naciones. Pues ahí está, entre los católicos, entre los evangélicos y protestantes, de todas las denominaciones, ahí está Efraín. ¿Por qué? Pues se ha salido de la idolatría para buscar un solo Dios. Ese es Efraín. Pero Efraín, como el niño pequeño, y lo que se menciona en las profecías, pues es que Efraín trae sus ideas. Lo dijo Yeshua acerca del hijo pródigo. Él está hablando de Efraín, no está hablando de Judá. El hijo pródigo, el que se fue, malgastó y llegó hasta estar en medio de los cerdos. Efraín, el reino del norte. ¿Dónde paró? En medio de los cerdos. Y sentándose en una mesa para comer, donde hay todo tipo de inmundicia, dicen también los profetas. Pues es Efraín. Pero Efraín está siendo llamado ¿para qué? Para retornar limpiándose. Un retorno y también limpieza. Por lo que ahorita el pueblo cristiano, evangélico, protestante está como muy lento, pero poco a poco está como entendiendo cosas. Y está entendiendo, y ya lo están declarando, que al pueblo judío fue nunca rechazado, aunque antes se decía que sí. Hace pocos años dejaron de ser, se acabaron, están fuera de la voluntad de Dios. Pero ahora están empezando a decir, ¿cómo que no? Es que aquí está, ya es un estado, ya es un país, ve todas las cosas, ve lo que está sucediendo. Y ahora está cambiando un poco la teología. Y están empezando a decir, bueno, pues seguramente sí, ¿no? Aunque es claro, Romanos 11, pero no era claro antes. Hoy está como apareciendo en el corazón y en la mente de Efraín, que no sabe qué es Efraín, pues ese es el punto. Cuando sepa qué es Efraín, va a empezar a alinearse, a buscar y a moverse. Eso es inevitable. Pero mientras no descubra que es Efraín, pensará que es otro pueblo, pues el pueblo cristiano. Cuando sepa que es Efraín, ya no va a decir soy el pueblo cristiano, soy Efraín, parte de Israel, del Israel completo. Y va a empezar a ajustarse para alinearse. Estamos viviendo ese tiempo. Ya en medio del pueblo cristiano están quitándose estas barreras de aceptación al pueblo judío, a los judíos mesiánicos.
Y esto es emocionante. ¿Por qué? Pues porque el Mesías Yeshua no va a gobernar dos pueblos, sino que hará de dos pueblos uno. No es que va a desechar a uno y se va a quedar con el otro, sino que lo va a juntar como las dos varas, los dos cetros. Él no va a tener uno en cada mano, sino que pondrá los dos en su mano. Tendrán que juntarse Efraín y Judá. Aún el Judá mesiánico y el Judá no mesiánico, que es un solo Judá, tendrán que juntarse. Y Efraín, que es como un centro, un reino grande y poderoso, porque será numerosísimo, ¿no? Efraín, como se le profetizó ahí por Jacob. Pero está llegando el momento en que ya ustedes no son dos reinos, ni tres, es un solo pueblo. Será un solo reino que se someterá al gobierno del Mesías. Entonces, esto es lo que está sucediendo en este tiempo. Y es emocionante, ¿no? Porque un buen número está entendiendo el asunto profético, un buen número está entendiendo y está buscando alinearse. Doy gracias al Eterno porque me volvieron a invitar a la iglesia de pastores. Bueno, ya dice, Víctor no cambia, ya se quedó así. Bueno, esa es buena gente, pues vamos a invitarlo. Entonces, bendigo al Eterno porque a pesar de todo, me están invitando, yo no digo nada, pero un poco no me dejan, pero yo me quedo tranquilo. Simplemente es la aceptación de Efraín hacia Judá, no hay más. Como de Judá, tiene que aceptar también a Efraín. Y a Judá, con Yeshua, no nos queda de otra. O nos amamos o seremos rechazados. Porque el que no ame a su hermano será rechazado. Pero aquí entonces el punto es que nos tenemos que alinear con la palabra profética del Eterno. Tenemos que alinearnos a lo que Él está anunciando, ordenando y mostrando. Él nos está mostrando ya el qué sigue. Y después de esta fiesta, pues obviamente quedan muchas verdades que surgen. Porque ya nos dimos cuenta que los que estaban bajo el reino de Asuero no eran todos los judíos. Por eso puse la nota ahí entre paréntesis, ¿no? Si ellos hubieran sido todos los judíos, entonces nosotros no estaríamos pensando en que tuvimos abuelito o abuelita, los hubieran asesinado. Ni papá ni mamá los hubieran asesinado. Además, ni existiríamos nosotros, porque hubieran acabado con todo el pueblo judío. Pero milagrosamente el Eterno hizo algo ahí grande. Pero por el otro lado, por Babilonia, ya estaban regresando otros. ¿Cuántos dijimos? 40,000 ya habían regresado de Babilonia. Así es que seguramente muchos, al verse en esta liberación y al darse cuenta que había pasado casi 14 años y ellos no se habían movido de donde estaban, yo creo que empezaron a analizar el asunto. Tenemos que irnos. Es que tenemos que irnos. Primero llorábamos. Ay, no podemos cantar las canciones de Sion porque nos decían, ¿por qué no cantan? Cántennos las canciones de Sion. Por los ríos de Babilonia. Estábamos tristes y colgamos ahí las arpas, los instrumentos de música, porque estábamos tristes hasta la muerte. Como esa canción que dice, por los ríos de Babilonia, la original, ¿verdad? Porque no tiene el movimiento música. Pues ahí estaban los judíos tristes. Pero no eran todos entonces, porque otros estaban tranquilos, como ya vimos. Tranquilos porque aquí no pasa nada, allá es donde están los problemas, y después se vinieron. Porque Amalek va a estar siempre detrás de nosotros, y el que se va quedando atrás lo destruirá. Él trabaja así. El que se va rezagando lo destruye, porque quiere la destrucción del pueblo del Eterno, y estará por generaciones y generaciones ahí Amalek,
detrás de ustedes. Por eso nos conviene avanzar y adelantarnos, no quedarnos en los últimos de hasta atrás. ¿Sí me explico, verdad? Tenemos que avanzar y entrar entre los del medio, porque en medio de la manada de ovejas es donde está la protección. En medio. Así como estar en medio, en el centro de su voluntad, nos ofrece toda la protección. Así es que no basta con creer. No basta con hacer un poquito de cosas de lo que dicen las Escrituras. Nos conviene estar en el centro de su voluntad. En el centro. ¿Qué es lo que quiere el Eterno de mí? Pues eso es lo que voy a hacer. Me esforzaré. Si tengo que hacer cambios, los haré. Me conviene estar en el centro de su voluntad. Es lo mejor que nos puede suceder. Señales proféticas ya las tenemos. Israel ya es nación desde el 48. Se habló de no pasar a esta generación, una generación de 70 o 80 años, porque así está la generación bíblica, dice 70 años es la edad del hombre. Los más robustos, 80. Hay excepciones, gente de 100 años, pero la regla es 70, 80, lo más. Él habló de que esa generación profética duraría 70, 80 años. Ya llevamos 73, casi 74, ¿verdad? Desde que se estableció el Estado de Israel, 48 en mayo. 74. Sí. Para terminar con una generación, 6 años. Una cuenta así rápida, ¿no? Ya hablamos también de la diferencia de los años que estuvo el pueblo hebreo en Egipto y que no se contaron esos 210 años que estuvo el pueblo aquí en Egipto. No estuvo 430 años, porque esa cuenta es desde Abraham. Son 430 años que se dice que estuvieron en Egipto, pero no, estuvieron solo 210 años. Y esos 210 años no se añadieron al conteo, por lo que si se añaden esos 210 años en este tiempo, en el calendario hebreo, tenemos la cuenta de, ¿se acuerdan que lo sacamos ya? Que eran 7 años. Entonces se dan cuenta, por un conteo quedan 6 y por el otro quedan 7. ¿Para qué? Para que se desarrolle todo el resto. Que hay un punto en que se dice, ya se acaba el tiempo y quedan 7 años. ¿De qué? De una gran tribulación. Pues ahí estamos, demasiado cerca para llegar al 6.000. Solo 7 años. Entre 6 y 7 años. Según estas cuentas así, pues, bíblicas, correctas, y que todo rabino, no todo, el 99% y un poquito más tal vez, saben que esos 210 años, no están en la cuenta del calendario. Por lo que tenemos poco tiempo para alinearnos y nos conviene, porque vendrá mucho más dificultad, vendrá mucho más problemas, turbulencias sociales y políticas. Hablábamos, porque pues igual me preguntan cuál es mi opinión y hay muchas opiniones en el Facebook y qué está pasando y por qué y vamos a orar porque está en Ucrania. Si ponemos a los cristianos que están en Ucrania, pues los cristianos están por todos lados. En todos lados hay turbulencia política y social. En todos. Pero si hablamos del pueblo judío, no en todos lados hay, en este momento, turbulencia social y política en contra de ellos. Pero en Ucrania se dice que hay muchos judíos que de Rusia ya hace tiempo que están emigrando a Israel. De Rusia hay muchos judíos rusos que viven por generaciones de ahí y que ya están en Israel. Ya hay muchas congregaciones rusas, judío tradicionales y judío mesiánicas de rusos. Y siguen saliendo y regresando.
En Ucrania seguramente algunos también han regresado. Pero hacemos la reflexión. Ciro, en el tiempo que estuvimos analizando, había hecho su permiso 14 años atrás y no se habían ido los judíos, ¿no? Vamos al tiempo presente. ¿Desde cuándo el Eterno dijo, ya vénganse? Ya les voy a permitir que vuelvan a su tierra. Yo los traeré de los cuatro cabos de la tierra. Pues sí, a los que se dejen, ¿verdad? A la fuerza no se va a llevar a nadie bajo su reino y bajo su gobierno. Si desde el 48 Israel ya es nación, ¿por qué no están retornando los judíos a Eretz Israel? Es la misma pregunta. ¿Me explico? ¿Por qué no están regresando? Si desde el 48 ya tienen que estar haciendo maletas, ¿o no? Esa es su tierra. Pero no sea que esté como en los tiempos de Asuero, de Ahasveros. Estaban cómodos, tranquilos y prósperos. Esa es la bendición de Adonai. No siempre. Ellos estaban tranquilos, en paz y prósperos. ¿Pero esa era la voluntad del Eterno? No. La voluntad era que ellos estuvieran en la tierra. Así es que es engañosa la prosperidad. Es engañosa. Los más ricos del mundo son creyentes, ¿o sí? Son de lo peor que hay, algunos de ellos. Entonces, el ser prósperos no es la bendición del Eterno. No es por sí sola. Esto no es un signo de bendición, ser próspero. Tampoco ser pobres, obvio. Pero muchos van con la pinta, ¿verdad? Hoy mira, ya compró coche nuevo. Hoy mira, ya tiene casa. Seguramente Dios lo bendice. Pues no necesariamente. Así es que reflexionemos, porque los decretos malignos que no vemos, pues no están a nuestro alcance porque se generan en los lugares elevados, en los aires, en el segundo cielo, en los poderes de los aires. No los vemos, esos decretos malignos, como se dio en toda la historia del pueblo de Israel, porque no se dan en las calles, en las esquinas, se dan en los lugares elevados, donde reina el enemigo ahí, en el segundo cielo. Pero por encima de esos decretos malignos, debemos saber que sobre todo alto hay uno más alto. El eterno y todopoderoso nuestro Elohim. Por esa razón es que debemos de estar en obediencia a la Torah, sometidos a Él, y Él nos libertará, porque es su promesa. Es su promesa salvar y rescatar a los que le obedezcamos. Así está escrito. A todos los que le obedezcamos, Él nos rescatará, nos liberará, nos ayudará. La reflexión entonces es que tenemos que esforzarnos por estar en el centro de su voluntad. Y que cuando se habla de los tiempos finales, siempre habla de un remanente. ¿Qué es un remanente? ¿Un tambo lleno? ¿Una cubeta llena? Un remanente siempre es como un puñadito, ¿no es cierto? No es lo que sobra, ¿no? O sea, no es sobras, se llama remanente. Siempre es un poco. ¿Y qué entendemos por manada pequeña? Pocos. O sea, esto hace así como que traguemos saliva, ¿no es cierto? Él ya lo vio el futuro, vio todo el futuro y vio que no hay millones y millones de adoradores. ¿Ya lo vio? Él vio una manada pequeña, un remanente fiel. Así es que si las cosas no se han puesto difíciles, demasiado difíciles, se van a empezar a poner más difíciles. No para que seamos menos los que entremos, sino simple y sencillamente que habrá una especie de control de calidad. Control de calidad de nuestra alma, nuestro corazón, nuestra devoción, nuestra fe. Habrá un control de calidad. Eso también es una verdad
muy fuerte, que está en todas las escrituras. A través de toda la escritura vemos eso. Un remanente fiel, porque vendrán dificultades y será pasar un sedazo. ¿Quién se quedará allí? Los que tengan la fuerza para no irse por el agujerito, ¿no? Los que tengan la fuerza para resistir las sacudidas, no del eterno, sino las sacudidas que tiene la vida, el mundo, las circunstancias, los poderes que se mueven aquí, porque es el príncipe de este mundo, ¿verdad? El que gobierna. ¿O quién gobierna? ¿Quién gobierna este mundo? El príncipe es el príncipe de este mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es Dios? Pues porque le robó a Adán, lo engañó y le robó la autoridad. Entonces él ejerce autoridad sobre todos los hijos de desobediencia, que quede claro. No sobre todos, pero sobre todos los hijos de desobediencia. ¿Y cuántos hay de ellos? Pues la mayoría de toda la humanidad, ¿no es cierto? No gobierna sobre nosotros, ni debe de gobernar. Que no gobierne nunca. Nos vamos a aferrar a que Él no nos gobierne, en ningún sentido, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social, ni en absolutamente nada. No se lo vamos a permitir. Por más que nos sacuda y nos apriete, no se lo vamos a permitir. Por eso es que será una manada pequeña. Por eso es que será solamente un remanente fiel el que quede al final. Quizás alguien ya está pensando, ya se le vino desde hace un rato, y entonces lo que dice relación Apocalipsis de los miles y miles y miles que no se podrían contar vestiduras blancas. Bueno, uno es que se habla de toda la historia del pueblo de Israel, ahí sí son millones, ¿verdad? A través de toda la historia del pueblo de Israel, los que mantuvieron sus vestiduras blancas porque se mueven en la fe. Si lo vemos así, podemos decir, ok, ¿verdad? Ok. La otra frase es donde quizás viene un poco la confusión. Dice, los que han salido de la gran tribulación, a los que han salido de la gran tribulación les dio permiso de vestirse de vestiduras blancas y eran millones que nadie podía contar. En ese sentido, hay otra parte importante en la profecía. El Eterno viene por su pueblo Israel y los que se unan a Él. Viene llamando a Efraín para que se alinee desde hace tiempo, desde hace más de 30 años. Ya, alínense. Ya, su teología ya no da. ¿Ya se dieron cuenta que ya no da? Desde hace 74 años se derrumbó mucha de la teología, porque Israel no era nación y por lo tanto estaba fuera de la profecía. Decían, no, es que Israel ni existe, vean, fue desechado. Pero desde el 48 se tapó la boca, ¿no? de esta teología, aunque no la sostuvieron todavía varios años, pero ya no podía sostener. Israel vuelve a ser nación, ya no se puede sostener esa teología de que Israel fue desechado, porque la misma Escritura dice, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Jamás acontezca esto, jamás sucederá. Cuando se caigan las estrellas del cielo y deje de salir el sol hacia el firmamento y la luna y las estrellas, cuando todo eso ya se destruya, entonces se quiere decir que Dios desecha a mi pueblo. ¿Pero alguien ha visto que todavía sale el sol? Entonces eso quiere decir que todavía está firme amando su pueblo. ¿Alguien ha visto cuando salen las estrellas? Pues Él lo dijo, cuando dejen de salir las estrellas, yo no los amo. Pero la parte, si pones del otro lado, y entonces todos esos de vestiduras blancas, ¿quiénes son? Pues se escaparon de la tribulación, pero ¿escaparon para qué? Pues para ser los sobrevivientes, ¿no? Como hemos visto la palabra profética en todas partes, en todos los profetas, Ezequiel, en Oseas, en Amós, todos los profetas hablan de que en el final de todo, el rey Mesías gobernará sobre su pueblo que estará
en la tierra, en el país de Israel, pero que habrá sobrevivientes. ¿Alguien se acuerda de citar a ese profeta? Los sobrevivientes que hubieran quedado de todas las naciones que vinieron a pelear contra Israel, los sobrevivientes, que serán millones, esos sobrevivientes recibirán una especie de salvoconducto, ¿no? Porque los que fueron a pelear contra Israel serán destruidos, aniquilados. Pero los que sobrevivan, se les va a dar permiso de que se queden allí y tendrán que ir de año en año hasta Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos. Zacarías, tendrán que ir de año en año todos esos sobrevivientes. Esto es profecía, porque el Mesías Yeshua no reinará solamente sobre el pueblo hebreo, no será solamente el rey de los judíos. Él va a gobernar a todos los que hayan sobrevivido de esa hecatombe que va a suceder en las montañas de Israel, porque ahí mismo morirán todos los soldados que vayan contra Israel. Quedarán tendidos en las montañas y quedarán tendidos en el valle de Megiddo o Armagedón. Allí quedarán, no quedará soldado vivo.